grabar, espera. Ya. Marca el puntito rojo ahí cuando empiece a grabar. Ahora sí, dale. Ya. Yo dije que como hay 4 alternativas, entonces la posibilidad de que una sea correcta es 25. Pero en realidad hay 2 25. Por lo tanto, de que una sea 25 sería un 50%. Pero para que sea un 50% volvería a ser una de un cuarto. Entonces queda ahí como una... ¿Cómo se llaman? Como una paradoja, porque quedaría como dando vueltas todo el rato. Entonces yo dije, ya, a lo mejor entonces la probabilidad de que sea correcta va a ser cero. Pero tampoco podría ser cero, porque cero es como que no hay posibilidad de que nunca sea correcta. Entonces como que ahí estaría como la encrucijada de que en realidad sería como una paradoja, porque o es 25 o es 50, pero al momento de elegir 50, entonces de nuevo quedan 25 y así se da vuelta todo el rato. Eso fue lo que pensé. Ya, eso es lo que todo el mundo dice en los foros y todo eso. El tema es, bueno, ¿cuál es el experimento aquí? De ver en realidad cuál es la correcta, pero igual es complicado porque yo dije, ya, pero ¿qué pasa si elijo, ya no sé, pues 50%, pero no sabría, en ese aspecto como que, no, si no, ni siquiera leí los foros, como que me puse a pensarlo nomás. Entonces ¿Ya? fue chistoso porque como que decía, ya, pero si elijo 25, hay dos 25, pero esos dos 25, ¿cuál elijo? Y ahí como que me puse a ver, dije, entonces esos dos 25 es 50, pero la posibilidad de que elija 50 es un cuarto, entonces vuelvo a lo mismo y ahí me puse a dar vueltas todo el rato. ¿Y qué es el tema? Por eso yo te digo que es un tema de definición, porque yo voy a escribir esto, mira. ¿Qué es omega? En nuestro sampling space, ¿cierto? Sí. Tienes que elegir uno. ¿O No no? se puede elegir, sí, pero no se puede elegir, es complicado. No, pero sí, es definiciones todo. Ujú. Claro, Es de definición, hecho, ¿sí? Ahora sí. incluso nosotros podemos decir de que el sampling space, si nos ponemos más complicados, ¿sí? Porque tú dices, no, pero es que hay que elegir, ¿ok? Entonces, omega 3 podría ser A, B, C, D, 0, 25, 50. Claro. Porque lo que importa es elegir la respuesta al azar. Pero ¿cuál es la respuesta? Tú tienes que elegir una respuesta. La respuesta van a ser A, B, C o D, o la respuesta es 0. Porque te acuerdas que estamos mezclando ahora de nuevo lo que son los valores de las probabilidades con el sampling space, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Por eso es que tomé este ejemplo. Porque mientras sigamos enredando, lo que está ahí es la chance, ¿cierto? Lo que está como respuesta en de 25%, 0%, 50%. Esa es la chance, esa es la probabilidad. ¿Ya? Ujú. Sí. Y por la forma en que está hecha la pregunta, claro, eso es lo que tenéis que responder. Pero ¿cuáles son tus posibles observaciones del experimento? Eso es lo que hay que definir. Las posibles observaciones del experimento, tú las tienes que definir claramente. Y está la opción 1, que es el omega 1, que es este. La opción 2, que es el omega 2. Y bueno, esta es ridícula, así que no corresponde. Pero una vez que te juegas por uno de esos, se acabó. Claro. ¿Cierto? Sí. Porque si te la juegas por este, entonces las chances son... tiene que haber una respuesta correcta. Ujú. Da lo mismo cuál es, ¿cierto? Sí. Tu chance es un cuarto, 25%. Si tu sampling space es este, hay una respuesta correcta, ¿cierto? Sí. De las cuales una, hay una respuesta correcta, ¿cierto? Y de las cuales la de 25% aparece dos veces. Ujú. ¿Ya? Entonces, listo, se acabó. Por eso te digo, lo que yo quiero que visualices es que los sampling space están... Voy a hacerlo más.
más grueso. Los sampling space están ahí. Funciona muy bien. Necesito un lápiz más grueso. Este de aquí. Aquí, vamos a hacer este rojo. Entonces, ahí y ahí. Este es un sampling space, el que está en rojo. Y el otro sampling space es el que está en amarillo. ¿Ya? Entonces tú te decides con uno y no hay paradoja. Claro. Para nada de paradoja. Por eso es que es importantísimo definir bien el contexto de tu problema y definir qué es lo que está pasando. Si tú lo defines bien, no hay ningún enredo, ¿ya? No hay ninguna chance. Hay otra que también le dice la paradoja del Monty Python o algo así, y es que de nuevo, es la misma historia. Tú tienes... a ver, espera, La de las puertas. las puertas, ¿cierto? Mm. Python Paradox, creo que es así, ¿no? Python, que era un concurso, ¿no? concurso donde tú tienes, no me acuerdo si son 2 o 3 puertas. Creo que son 3. Sí, son 3. Aquí pide el dibujito. Aquí está. Ya, el concurso es el siguiente. Y de nuevo es la misma historia. El concurso es el siguiente. Hay 3 puertas. ¿Ya? Tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir una. ¿Ya? Elige una de las 3 puertas y en las puertas en una hay un auto que es el que te quiere ganar y en la otra hay unas cabras. ¿Ya? Si tú le abres la puerta y te aparece la cabra, te tienes que llevar la cabra para la casa o te llevas el auto para la casa. ¿Ya? Entonces el juego consiste en tú eliges una puerta al azar, cualquiera. ¿Ya? Por ejemplo, eliges esta. Y el presentador, el don Francisco del tema, ¿cierto? Te dice, ya, espere, ¿estás seguro? No quiere cambiarla. ¿Ya? ¿Quiere cambiar sí o no? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mejor estrategia? ¿Mantenerla? ¿Ya? ¿Mantener la primera opción o cambiar? ¿Qué crees tú que es lo que pasa? Yo creo que mantenerla, porque al mantenerla voy a tener un 50% de probabilidad, si es que me equivoco, de poder tener la respuesta correcta. Si la mantienes, te quedas con... Si la mantengo y me equivoco, supongamos que tengo una oportunidad. Ahí tienes eso. Te equivocaste, elegiste la cabra en este caso. La cabra. Entonces después, si me dice ya, no sé, pues tiene otra opción, entonces después ahí voy a tener el 50% de poder tener el auto. Porque antes tenía un 33%, ahora tengo un 50%. Pero eso es condicional a que te equivocaste. Claro. Y si no me equivoqué, me llevo el auto. Claro, pero tu chance es un tercio ahí. Sé Sí. que con un intento es un tercio. ¿Ya? Sí. Si tú cambias, tu chance sube, si mal no recuerdo, a 2 tercios. Pero entonces, por ejemplo, ya, si yo estuviera en el concurso de verdad, ¿tendría que elegir la opción de cambiar o de quedarme? Cambia. Cambiar. Sigue siendo chance. Sigue siendo chance. ¿Ya? Pero si tú cambias la estrategia, si tú la simulas, ¿ya? Vas a ver que tienes más chance de ganar si tú cambias que si tú te mantienes en la decisión original. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, tenía el auto y cambié y tengo la cabra ahora? Perdiste, pero es el otro tercio, es el otro tercio. Es el... ¿Dónde está ahí está.
Se me pierde el cursor. Tenía un tercio de perder, ¿ya? Para perder. Sí. ¿Cierto? Y eso es si elegiste el auto al principio. Pero un tercio es una chance harto más baja que 2/3 al principio. Claro. Entonces, tienes más chance al principio, y de ahí viene un poco el tema. Tú tienes más chance al principio de quedarte con cualquiera de esas dos puertas que con esa. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Entonces tú tienes que después, si tú haces esto de manera ordenada, tú vas a darte cuenta de que la probabilidad de que tu salida, ¿cierto?, sea el auto, ¿ya? Eso es lo que tú quieres calcular. Sí. ¿Ya? Entonces tú tienes que considerar primero la probabilidad de que la salida sea el auto, condicional a que esta es la opción 2, ¿cierto? La opción 2, condicional que la opción 1, tú primero, por ejemplo, tú pudiste haber elegido primero la cabra, ¿ya? Esa es Ah, por la probabilidad de que la 1 elegiste la cabra. Y después la otra es más la probabilidad de que la opción 2 es el auto, condicional en que en la primera chance tú elegiste el auto, ya que tú habías obtenido el auto. Perdón, y aquí me falta por la probabilidad de... Y esa por la probabilidad de que en la opción 1 elegiste el auto. ¿Ya? Si te fijas, esta es un tercio. Esa son 2/3. ¿Te fijas? Esos sí. son 2/3. Esta es un tercio. Esta es 0. ¿O no? ¿Por qué 0? Porque la probabilidad de que en el segundo intento obtengas el auto, dado que en el primero obtuviste el auto, cuando esta es la estrategia de cambiar. Ajá. Esta es la estrategia de cambiar, ¿cierto? Mira, lo voy a escribir acá abajo. ¿Ya? Vamos a hacer la estrategia de cambiar. Ya. ¿Ya? Entonces digamos que I1 es la elección en primera instancia. I2 es la elección en segunda instancia. ¿Ya? Vamos a usar la estrategia de cambiar. Si la estrategia es no cambiar, la I1 y la I2 son la misma. ¿Ya? Yo quiero la probabilidad de que I2 sea el auto. ¿Cierto? Sí. La probabilidad de que I2 sea el auto, dado que tengo que elegir 2 veces, es la probabilidad de que I2 sea el auto, dado que en I1 elegí la cabra, por la probabilidad de elegir la cabra. Ajá. En la primera instancia, ¿cierto? Más la probabilidad de que en I2 dado que en I1 yo elegí el auto, por la probabilidad Ah, ya. Sí, que sí, en sí, I es 0. yo tenga el auto. Entonces, ¿cierto? Esta de acá es 2/3, esta de acá Sí. es 1/3, pero esta es 0, Claro. que yo como estoy Porque la cambiando, cambié. ¿ya? Entonces me da, este de acá, este es 2/3, la de ahí, ¿ya? ¿Y cuál es la probabilidad de aquí? ¿Cuál es la Un probabilidad tercio. de que yo obtenga el auto, ¿ya? Si en el primer caso elegí la cabra. Esto es un Un medio, tercio. Ah, no, sí, un medio, un medio. Porque ¿cierto? ahora ya me quedan 2 opciones nomás. ¿Ya? Sí. Entonces esto es, lo escribí mal aquí, no, aquí algo me equivoqué, en escribir esto. Para elegir el auto es, la cabra es 2/3, y después de la de elegir el auto es, aquí es un medio. Un medio, sí. Entonces, no, esto no está bien. Esta es la estrategia de cambiar. Y la otra, a ver si no la elijo, me está faltando una combinación. Este no cambiar. No cambiar. ¿Ya? Esto es la probabilidad de que en I2 sea el auto, dado que en I1 fue el auto, por la probabilidad de que I1 sea el auto.
¿ya? Y la otra es más. Voy a tomar este caso. La que I2 sea el auto, dado que en I1 sea la cabra, ¿ya? Por la probabilidad de que en I1 sea la cabra. Bueno, escribí, me va a dar igual. Sí, mira, porque esta, la que sea el auto, ese es un tercio, ¿ya? Y aquí, la probabilidad de que esto de acá sea la probabilidad de que I1 es un auto y la otra es un auto, la probabilidad ahí es 1, ¿cierto? Porque no cambié, Claro. ¿cierto? Y aquí es 2 tercios, esa de ahí, por la probabilidad de que aquí sea, esto no cambio, ¿cierto? La probabilidad de que sea el auto, no lo cambié, esto es 0. Esto también me da un tercio. ¿Te fijas? Ahí las estrategias aparecen como que son igual, ¿ya? Pero aquí hay algo, como no preparé este ejemplo, aquí hay algo en lo que me estoy equivocando al pensar o sea, al plantear el problema, ¿ya? Porque de hecho, si tú lo puedes incluso simular, ¿ya? Te das cuenta, es fácil simular esto en MATLAB, tú cambias la estrategia. Y después de simular esto, no sé, unas 100 veces, te vas a dar cuenta que tu chance sube al cambiar, independiente de lo que esté pasando. A ver. No sé, no sé si me estoy equivocando, yo esto lo he hecho en otra oportunidad. Lección 1. Condicional en que sea la cabra. Estas, una vez que tú elegiste, son independientes. Porque la primera son 5 sextos, no un tercio, ¿o no? La Porque ahí primera, en... no. No, es que había puesto más y era menos. O sea, era por. No, me equivoqué. ¿No es un tercio? la elección de que te salga una cabra son 2 tercios al principio, ¿cierto? Sí, Y ya, que te salió una cabra y después tú me tienes sale el auto, es o un sea, medio. por la otra, claro, te da un medio. Y la otra aquí es que sea el auto 1 y esta otra probabilidad de que el otro, porque tú estás cambiando, te salga el auto, esa chance es 0. Algo que estoy escribiendo mal. Hay algo que estoy escribiendo mal que no me acuerdo cómo es la. Tiene no un truco, pero hay algo que no me estoy acordando al escribir esto. ¿No sería 1 menos eso ¿En cuál? en la de cambiar? Porque No la sé. de no cambiar... ah, bueno, la de no cambiar es un tercio. Ay, espera, voy a calcular la de la cabra. Ya, Pues yo, a lo mejor me estoy enredando al escribirlo con el auto. claro, no, al escribir una cabra no. La probabilidad de que I2 sea una cabra es la probabilidad de que en el intento 2 sea una cabra, dado que en el intento 1 obtuvo una cabra. ¿Cierto? Sí. Por la probabilidad de que en el intento 1 obtenga una cabra. Más la probabilidad de que en I2 ¿Sea un auto? no, ahí no la necesito. Porque No sea la cabra. claro, Dado que elegí el auto. sí, y la otra, ¿por qué puse 2? Claro, y aquí ya, entonces que I2 sea la cabra de... porque esta estrategia cambia ya. I2 sea la cabra, dado que en Elegí el auto. elegí el auto. Ya voy a esperar. Elegí el auto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es. Esta de aquí, la probabilidad de la cabra son 2 tercios, ¿cierto? Me quedó una cabra y la elegí, y esta de acá es un medio. ¿Cierto? Estos son 2 tercios. Ya, 2 tercios me da un tercio aquí. Y me va a seguir dando 2 tercios aquí, mira, fíjate. Y esto es la probabilidad de que me salga una cabra. Esta de acá, la del auto es un tercio. Y aquí es la probabilidad de que me salga una cabra cuando yo elegí Sería el auto, 1. ¿cierto? Y Sí. esto es, entonces, Sería un un tercio. tercio más un tercio serían 2 tercios.
Ese estaría bien, pues. Claro, no, pero te da más chance el cambiar la estrategia. Y a lo mejor lo estoy pensando mal la respuesta. No sé, mira, lo voy a escribir bien y se la envío, ¿ya? Bueno, Porque o sea, hay que escribirla bien. Yo no escribí los sampling space aquí, pero el sampling space cambia. Si te fijas en el primer caso, el sampling space es este, ¿ya? Y en el ujú, segundo caso, el sampling space o va a ser ese de acá, con una cabra y un auto, ¿cierto? O va a ser este de acá, claro. ¿cierto? Para los dos, pero uno depende del otro. Voy a escribirlo bien y ahí se los doy, ¿ya? Esa Ya. es una de las cosas que les dejé ahí en el Canvas, y la otra es esta de aquí, ¿ya? Que era el tema del Facebook. No creo que se vea mucho eso, ¿cierto? No. Ya, espérate, vamos a compartir esta otra cosa mejor. Métodos matemáticos. Está aquí. ¿Se ve bien ahí o no? ¿O lo agrandamos? Ahí. No sé si se ve bien. Se ve bien ya. ¿Cómo trabajaste esa de ahí entonces? Ya, aquí llegué como hasta la mitad nomás, ¿Ya? porque después como que me empecé a enredar. Pero dije, bueno, dados los datos dados, dije que mi espacio muestral iban a ser todos mis amigos de Facebook. ¿Ya? La observación en el espacio muestral iban a ser las categorías que yo tenía. Eh, el par de eventos que yo podía hacer era así como que si yo, por ejemplo, selecciono un amigo, que ese, por ejemplo, pueda ser un familiar Ah, espera, y... déjame ir anotando acá al lado. Tú dijiste Ay, que tu amiga, iba a ser todos tus amigos, ¿no? sí, Ya, todos los amigos. ¿Ya? ¿Qué que más? las observaciones del espacio de muestra iban a ser las categorías. Categorías. ¿Ya? Eh, y los eventos, espérame, que se me perdió el cuaderno. No, dejé el cuaderno. Ahí está. Ah, y los eventos era, por ejemplo, si yo quería hablar con un amigo, que este fuera así como, no sé, un familiar o que fuera un compañero de trabajo, o sea, sí, de trabajo o de la UDEC. Y el otro, Eso es lo de esto. sí, mi evento es que yo, por ejemplo, elijo un amigo y que ese no sé, que ese sea, no sé, un compañero de la universidad o un familiar. Y el otro, ay, voy a abrir mi canvas. Ah, eh, categoría. ¿Ya? Ok. Y el otro era... ah, y después ya me empecé a enredar y lo dejé como hasta ahí. Porque después como que tenía como muchas cosas y dije, ay, no puedo. Mira, lo primero es, si tu omega son todos tus amigos, las ¿Mm? observaciones tienen que pertenecer a omega, ¿ya? Sí. Por lo tanto, que sean las categorías no está bien, ¿ya? ¿Por qué no? Si en las categorías están todos mis amigos. O sea, no todos. Por ejemplo, en cada categoría hay
como amigos, como ciertos amigos en cada categoría. Es como un subconjunto en realidad. Eso. Lo que te acabo de decir, las observaciones pertenecen a omega. Las categorías pertenecen a omega. Ah, no. Sería los omega pertenecen a mis categorías. Los omegas pertenecen a tus categorías, claro. Ya, entonces sería que mi espacio muestreal fuera las categorías y en los omega serían los amigos. Tú lo tienes que definir. Es que en un momento lo pensé así, pero después dije, a lo mejor va a estar mal, porque en realidad mi espacio muestral van a ser todos mis amigos y yo los voy a categorizar así como subconjuntos en, en categorías, po. Ya, mira, te doy el siguiente ejemplo. Ya. Dado pares impares. ¿Mm? ¿Qué me dices ahora? Mi espacio muestral serían como, ya, en este caso, por ejemplo, los números naturales ¿Ya? y el omega serían pares o impares. ¿Ya? Dilo de nuevo. Tu espacio muestral sería Los pantalla blanca del naturales. lado las de Facebook. No, de los números de, eso, de los pares e impares que usted me dijo. Ya, ok. Tu omega serían los naturales, ok. Los naturales, digamos, del 1 al 6, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y qué Y más? mi omega serían, siempre me confundo, serían como los números pares o impares. No, pero si tu omega son elementos, tu omega chico son elementos del omega grande. ¿Qué tienes en omega grande? Los naturales del 1 al 6. Sí. Omega chico no puede ser los pares en pares, ¿cierto? A menos que tú me digas que omega chico sería 1, perdón, claro, 1, 3, 5. Sí. Sí, pues por eso dije, como o los pares o los impares. Ya, pero al decirlo así, tú estás, en el fondo, categorizando las cosas. Tienes que, me explico. Omega, en ese caso, es 1, es más. Omega es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Un omega, Sí. que pertenece a omega, tiene que ser uno de esos. Es un elemento. Ujú. Un evento ya son combinaciones de estas cosas, porque en el fondo los elementos pertenecen a la sigma álgebra. Y la sigma álgebra, en este caso, como son finitos, ¿cierto? Nosotros sabemos que es eso de ahí. Entonces, Sí. este pertenece al, perdón, un evento E pertenece a la sigma álgebra, en el fondo son combinaciones. ¿Ya? Y ahí, claro, ese E, por ejemplo, si yo digo ese evento son los impares. ¿Te fijas? Y ahí tiene una categoría. Mm. Para el caso que estamos viendo de Facebook, tú tienes N amigas y amigos, ¿cierto? Entonces, Sí. tu omega es igual a 1 más la elección de C, a 1, a 2, a 3, hasta A sub N. Esos son los amigos, ¿ya? Sí. Ahora, esos amigos tú los categorizas en, ¿cómo era? En Familiares. familiares, compañeros de, ¿cómo era? ¿Me lo puedes dictar? Sí. Serían Era familiares, familiares, compañeros de carrera, amigos de infancia, amigos de la infancia, queridos profes de la U y otros. profes y otros.
¿ya? Entonces vamos a hablar de F, una F chica. F, compañeros C, amigos, en la A, así nomás, profes y otros, ¿ya? Entonces, cada uno de estos elementos de aquí puede pertenecer a una o más categorías, ¿cierto? Sí. Puede pertenecer, por ejemplo, a familia a familia y compañera, alguna cosa así. Pero esas son categorías en el fondo, ¿ya? Los elementos del espacio de muestra, los omega de número, son cualquiera de estos. Cualquiera de estos. Un evento, ¿ya? Es, por ejemplo, el 1, 2 y el 3. Es un evento. Un evento son los familiares. ¿Ya? Estas cosas de acá, estas categorías, no son nada más que eventos. ¿Lo ves? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que las observaciones, los omega chicos, son las observaciones y vienen del espacio de muestra. Por lo tanto, tiene que ser alguna de las cosas de acá. ¿Ya? Las observaciones, perdón, no puede ser las categorías familia, no puede ser eso. Un conjunto de observaciones eventualmente te puede formar, una observación no, ¿ya? Pero un conjunto de observaciones eventualmente te puede formar estas categorías de acá, o te puede formar otra cosa, ¿ya? Que sea un subconjunto de la familia y más un subconjunto de amigos, por ejemplo. ¿Lo dije? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo hiciste, si eso queda claro, cómo hiciste las variables aleatorias? ¿Ya? ¿O no alcanzaste a llegar a esa parte? Por lo que me dijiste. No la alcancé porque como no tenía, o sea, me quedé en la duda si lo que tenía arriba estaba bien o no. Y como estaba mal, o sea, como no lo hice bien, entonces no sabía si estaba bien y como no sabía si estaba bien, no, como que no me atreví mucho a seguir haciendo mi ejercicio. Ya. ¿Cómo atacarías ahora el tema de definir una variable aleatoria? Ya que represente eh, ya, una variable aleatoria, le voy a llamar Z esta. Z. Y esta variable aleatoria representa el evento se representa que representa el hecho de accesar un perfil. Cualquiera. ¿Cómo la definirías tú? Podría ser como probabilidad o en palabras. No. Z es una variable aleatoria. No hay probabilidades aquí. ¿Qué es una variable aleatoria? Es un mapeo, ¿cierto? Sí, Desde que omega. se asigna un valor. Sí. Ay. El mapeo, ¿desde dónde va? Desde el espacio muestrial. ¿Ya? ¿Y qué elementos tiene el espacio muestrial? Mis amigos. ¿Ya? ¿Cierto? Y son los que están ahí, ¿cierto? A 1, a 2, a 3, a 4, hasta ahí. Sí. Entonces, ¿cómo definirías Z? Una variable aleatoria que representa el accesar un perfil cualquiera de tus amigos. Tienes que hacer ese mapeo. Z va desde omega hasta los reales. Tal que, ¿ya? Para todo
omega en omega, tú defines el z de omega. ¿Cuánto es z de omega? No sé. Ya. ¿Qué es lo que tienen que representar? El accesar a un perfil cualquiera, ¿cierto? De tus amigos. Sí. ¿Te parece acuerdo esto? Ah, claro, porque ASUBI sería cualquiera de mis amigos Claro. que está definido en N. Amigos acá arriba, ¿cierto? Están todos. Sí. Ajá. Ya, tenía el listado. Entonces, yo lo ordené de esa manera, lo ordené de la manera que se te ocurra. ¿Ya? Entonces, al primer amigo, que tiene un nombre, ¿cierto? Pero nosotros lo etiquetamos como ASU1 ahí. En el segundo, ASU2, etc. Le etiqueto OK. Entonces define una variable que me asigna un 1 para el primer amigo, un 2 para el segundo amigo, un 3 para el tercer, así hasta N. ¿Ya? Veamos si esto representa lo que quiero. ¿Representa accesar un perfil individual cualquiera? Yo te diría que sí, ¿cierto? ¿Hay ambigüedad en esta definición? No. No. Ok. Y ahora lo que yo te pregunto es definir un no voy a bajar esta cosa. No me deja bajar más, no sé por qué. Ya, si yo te digo definir, como dice ahí, X, que es una variable aleatoria, que represente si accesé el perfil de un familiar. ¿Cómo defines X de omega? Podría ser ya lo mismo si I, si W es igual a W, o sea, perdón, a sub I, y que además ese, o por decirlo, ese A sub I pertenezca al perfil de un familiar, que pertenezca a F, con I de 1 hasta N. ¿Ya? ¿Cómo lo dijiste? Lo mismo que de arribita. I, si W es igual a sub I, y W pertenece a... No, no era W, pertenece a F. O sea, A sub I y un... ¿Cómo sería? Y A sub I pertenece a la F. ¿Ya? ¿Qué Con te I parece? de 1 a N. ¿Ya? Con I de 1 al N. ¿Y qué pasa si no pertenece? Esto no queda definido. Ah, claro. ¿Está bien eso? No, faltaría algo más. ¿Podría ser 0 si A sub I no pertenece a F? Dime tú, ¿cero es una buena opción? Sí. ¿Por qué? ¿Confunde? Sí, porque si fuera 0, sería como que no existe, como que no está ese amigo. Claro,
mira la consistencia con tu definición. Mira, tú partes del 1 al n. Este 0 no te va a presentar problemas con el perfil de un amigo en particular. Así que está Claro. bien la elección del 0. No es ambiguo, eso es lo que voy. Porque si tú me dices, no sé, el 3, chuta, puede ser que el amigo 3 sea un familiar, entonces te va a quedar ahí un mapeo raro, ¿cierto? Claro. Porque si accesáis el 3, va a ser, deberías poner un 3 arriba, pero te aparece el 3 por la opción de abajo. Entonces, podría ser una mala elección de número. ¿Cierto? Sí. Ya, yo quiero hacer una salvedad así que eso no era cualquiera, un perfil particular. Así como lo dice aquí, es el perfil particular. ¿Ya? Porque yo quiero saber, aquí, si te fijas en esta definición de Z, yo quiero saber cuál perfil accesé, claramente, sin ambigüedades. Eso está ahí. Sí. Aquí yo lo que estoy diciendo es si accesé el perfil particular, de nuevo, de un familiar. Si ahora yo lo que quiero es definir X', ¿ya? Que es una variable aleatoria que representa si accesé o no un perfil de familiar, entonces yo puedo definir X' de omega como que es igual a X, ¿cierto? Como 1, 0. Si omega pertenece, aquí era X omega, si omega pertenece a F, ¿ya? Si omega pertenece a F, ahí aquí lo tenés que escribir de otra manera aquí arriba. Lo voy a aclarar un poco, no estoy tratando de enredar la situación, sino que quiero aclarar. Esto tengo que escribirlo así aquí. Si omega es igual a A sub I en F, ¿ya? O lo que es lo mismo, si omega es igual a sub I, a sub I en F, ¿ya? Y aquí es lo mismo, si omega es igual a sub I, porque esta es una función de omega, y el omega tiene que tomar un valor particular, ¿ya? Entonces, aquí es, si omega pertenece a F, tendría que ser, y quiero escribir completo, si omega igual a sub I, con a sub I en F, y este es otro caso, que es lo mismo arriba. ¿Te fijas? En la definición de X, aquí yo te digo, mira, accesé el perfil de un familiar y te digo cuál familiar es. Porque puedo volver atrás, ¿cierto? Desde el numerito yo puedo volver atrás a cuál es el perfil de familiar. En cambio, en esta acá yo te digo, mira, ¿sabes qué? Accesé el perfil de un familiar. ¿Cuál? No sé, porque yo la variable aleatoria que definí es un poco, se queda un poco corta de eso. ¿Te fijas? Sí. Son distintas definiciones de variable aleatoria que te van a entregar más o menos información. Y esa es la otra pregunta que había ahí, ¿ya? Era, ¿cómo definías tú, o cuántas formas tienes tú en el fondo de definir estas cosas para entregar más o menos información de acuerdo a lo que en particular tú necesites? Esta de acá, la primera Z, te da toda la información del omega, ¿ya? Esta de acá te da toda la información con respecto a los familiares, pero nada más. Claro. Y esta te da información personalizada en el sentido de saber o no que accesaste el perfil de un familiar. ¿Ya? Había otra pregunta que era si accesaba el perfil de un familiar o de un familiar o de un amigo, por ejemplo. ¿Ya? Podríamos definir y en ese caso de omega igual a i como 1, 0, ¿cierto? Si omega igual a sub i, a sub i en familiares, unión, que fue lo que dije, amigos, ¿ya? Sí. Otro caso. Y ahí de nuevo, tú sabes si accesaste el perfil de un familiar o de un amigo, pero no tienes Pero, idea cuál sería. profe, tengo una ¿Sí? duda. Por ejemplo, en el caso de uno, ¿no sería más correcto poner que A pertenezca a F intersección con A? Porque tiene que pertenecer a los dos al mismo tiempo. ¿O no? No, yo al menos lo que quise decir, no sé qué dije, era que pertenezca al perfil de un amigo o de un, Familiar. eh, o de un familiar, ¿sí? O de unión.
Ay, ay. ¿Ya? Pero eventualmente esa podría ser otra, que sea familiar y amigo. Ujú. No siempre se da, ¿cierto? O No. compañero y amigo, cosas como esa. Ahí sí es unida e intersección. Ah, ya. ¿Ya? Pero el punto que quiero hacer ver aquí es que tú, dependiendo cómo definas la variable aleatoria, vas a entregar más o menos información sobre tu problema. Esto Claro. está bien en la medida que tú vas a necesitar a veces más información y otras veces menos información. ¿Ya? Ujú. No sé si eso aclara algunas dudas o ves cómo hacer el problema ahora. Sí, ahora sí. ¿Ya? Mira, por favor, tráelo hecho para mañana para que lo veamos, ¿ya? Y a ver si con más gente podemos avanzar un poquito más. Quiero ver lo de independencia o la próxima clase de mañana. ¿Te parece? Ya. Sí, ningún ¿Ya? problema. Lo vemos mañana entonces. Yo voy a dejar esto guardado y lo conversamos, lo revisamos mañana, a ver si llega más gente. ¿Ya? Y Ya. si no, recuperamos lo que está en la hora que falta. Ok. ¿Ya? Ya. Vale, listo, que estén bien, nos vemos. Igual usted, chao. Chao, chao.